2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Un día más en TV Clase, donde aprenderemos muchas cosas. Mi nombre es Lenny Durán y continuando con el tema, veremos lo que es la importancia de las magnitudes físicas y sus medidas. Continuando con el desarrollo del tema, veremos qué es una medida y qué es una magnitud. Asimismo, vamos a conocer el sistema de unidades. Dentro de ello tocaremos lo que es el sistema internacional y el sistema inglés. Sabemos que la física analiza la magnitud de los fenómenos de manera cuantitativa. Entonces, se necesita realizar mediciones y para ello recordemos ¿qué es magnitud? Ya sabemos qué es magnitud. Magnitud es una propiedad que se puede medir y medir es realizar comparaciones. Para dichas mediciones debemos utilizar unidades de medida, los cuales eran utilizados desde nuestros ancestros. Para ello, veamos ¿cuáles eran esas unidades antiguas en el siguiente video? Las antiguas medidas de longitud. ¿Sabes cómo le hacían los antiguos para medir las longitudes? En el antiguo Egipto y Mesopotamia nacieron las primeras medidas de longitud, tales como el pie, el palmo, el codo, la pulgada y la braza. Un pie es la distancia que va desde el talón al dedo mayor y cuya medida es de 30 centímetros aproximadamente. Así pues, para medir una distancia corta, se ponía un pie a continuación de otro y se iban contando cuántos pies tenía el ancho de una calle o la distancia entre dos casas. Para medidas más cortas se usaba el palmo, que equivale a 21 centímetros y es la medida entre las puntas de los dedos pulgar y meñique. Además, utilizaban la vara, que equivale a 83 centímetros y que aproximadamente son 3 pies o 4 palmas. Y aunque no era exacto del todo, también se medía con el codo, que era la longitud desde el codo hasta la extremidad de la mano. Otras medidas eran la pulgada y la braza, que esta es la distancia entre los dedos pulgares de un hombre con los brazos extendidos. Estas y otras medidas fueron utilizadas hasta que en el año de 1889 casi todos los países decidieron unificar su patrón de longitud y establecieron el metro. Bueno, como vieron en el video, una de las magnitudes es la longitud y nos sirve para medir el largo, el ancho, el alto, espesor y diámetro, que antiguamente se expresaba en palmos, brazos, codo y ahora en la actualidad utilizamos lo que es el metro, el centímetro, el kilómetro y otros tipos de medidas. En cuanto a la magnitud, la masa se expresa en gramos, arrobas, cuando calculamos el valor del cuerpo. Como por ejemplo, podemos pesar algunas cantidades en kilos, en arrobas, el alto de una silla, el largo de una mesa. Surgieron patrones de medida agrupados en sistemas de unidades.
y los cuales los más utilizados en nuestro medio son el sistema internacional, el sistema inglés, aunque también hay el sistema sexagesimal y el sistema técnico. Empezamos con el sistema internacional y sus magnitudes. La longitud utiliza como unidad patrón el metro, cuyo símbolo es la letra M en minúscula. La masa tiene como unidad patrón el kilogramo, lo que nosotros comúnmente conocemos como kilo, que se simboliza con la letra K mayúscula y la G minúscula. El tiempo tiene como patrón el segundo, que se simboliza con la letra S minúscula. Prosiguiendo con el sistema inglés, donde la magnitud tiene como unidades el pie, y esto se simboliza con la letra F y T, que en minúscula. La magnitud de la masa emplea como unidad a la libra, que se abrevia con las letras LB minúscula. Y por último, la magnitud de tiempo, al igual que en el otro sistema, utiliza el segundo, que se abrevia con la letra S en minúscula. Y como vieron en su pantalla, las imágenes son objetos que demuestran el patrón de cada magnitud y sus instrumentos de medida. Por ejemplo, aquí tengo una romana que también muchos deben tener uno en su casa, y que esto sirve para medir cantidades utilizando los dos patrones de medida, que son el kilo en el sistema internacional y la libra en el sistema inglés. Y en este otro instrumento, que es el metro, que técnicamente se denomina flexómetro, que calcula la longitud en metros. Y como referencia tenemos que en la comercialización, por ejemplo, de la madera, que ahora actualmente se sigue utilizando, se sigue midiendo en lo que llegaría a ser el pie. Como verán, las unidades de medida son utilizadas a diario para cuantificar cada uno de los fenómenos que nos presenta en situaciones cotidianas, y no estar realizando especulaciones en las mediciones. ¿Por qué? Porque el patrón metro es la misma dimensión en cualquier punto geográfico de nuestro planeta, ya sea en Bolivia, ya sea en China o en la Patagonia. Como dijimos que medir es comparar, y muchos de nuestros ancestros idearon unidades de medida, también tú lo puedes hacer, y les invito a crear su propia unidad de medidas utilizando de manera creativa objetos que se encuentren a su entorno. Como por ejemplo, podemos utilizar lápiz, podemos utilizar un pedazo de palito de helado, un mondadiente, etc. Bueno, hasta aquí nuestro tema con física. Hasta pronto, se despide su profesora Leni Durán Torricos, y nos vemos en la siguiente clase para conocer otro punto más de la física. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.